La revelación de diversos fallos en las pulseras que sirven para controlar de manera telemática a los maltratadores ha generado inquietud en torno a unos dispositivos que son clave en la protección de las víctimas. La falta de información contribuye a elevar la alarma de un sistema que fue pionero en España y que en términos absolutos ha sido y es eficaz salvando vidas. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, origen, fallos y mentiras de las pulseras antimaltratadores. Ya hemos incorporado una serie de mejoras técnicas, como por ejemplo una plataforma de datos para que esos datos estén en todo momento a disposición. Hola Isabel. Hola Silvia. Isabel Valdés, corresponsal de género en El País, ISA. Te he llamado por los fallos que ha presentado Cometa, que son esas pulseras que sirven para controlar a distancia a los maltratadores. A mí me gustaría que empezáramos de la misma manera que encabezabas uno de tus últimos artículos. ¿Ha habido alguna víctima mortal de violencia machista que llevara el dispositivo? Ninguna, Silvia, ninguna mujer ha sido asesinada llevando una de estas mal llamadas, ¿no?, pulseras antimaltrato. Ninguna de las 21.036 que la han tenido en algún momento desde 2009, que fue cuando empezó la cosa. Y el dato habla solo, pero además es cierto que durante todo este tiempo especialistas de todos los ámbitos que trabajan en violencia han hablado de la eficacia del sistema, que además cada vez tiene más personas dentro. Ahora mismo hay 4.515 dispositivos activos. Hace unos años no llegaban a 1.000. Hace unos años, estoy hablando de 2016. Ahí había 884. Llegó a superar los 1.000 en 2017, es decir, que no hace nada. Es verdad que ha generado mucha inquietud y yo te quería preguntar, porque es una duda que teníamos preparando este episodio, ¿cómo informamos de todo esto que ha pasado sin generar desconfianza? Porque, como dices, es un sistema que funciona. Supongo que como hacemos o como deberíamos hacer siempre en este trabajo, ¿no?, que es con honestidad. Creo que aquí la cuestión es contar sin generar una alarma bestia, que es lo que están haciendo otros medios, contar qué sabemos, qué pasó, explicar hasta dónde llega nuestra información y sobre todo dar el contexto. ¿Han tenido fallos? Sí. ¿Llevan 16 años salvando miles de vidas? Sí. Lo que hace falta, creo, es analizar lo mejor posible lo que ocurrió para que esos dispositivos se acerquen todo lo posible, todo lo que puedan, a ser perfectos. Es un sistema que desde el inicio tuvo muchos ataques, hay que decir que sobre todo por parte de la derecha, a pesar de ese buen funcionamiento. Pero cuéntame, ¿cuál ha sido el fallo en este momento y cómo de grave ha sido? Aquí tengo que decir que no lo sabemos, pero también tengo que decirte que hay que hacer una diferencia. Una es ese vacío informativo que hubo en el histórico de los movimientos de los agresores y que, según dijo la Fiscalía, había provocado fallos absolutorios y sobreseimientos provisionales en juicios, ¿no?, por quebrantamiento de orden de alejamiento. Y la otra son una serie de problemas y errores en los dispositivos y en cuanto a otras cuestiones que se han estado alargando en el tiempo. Vale. Son dos cosas distintas. Las dos empiezan por lo mismo, que es por el cambio de empresa que da el servicio. En 2023, Telefónica y Securitas Direct dejan de ser las que lo dan y pasan a serlo Vodafone y Securitas. Vale. Los problemas en los juzgados hasta ahora no sabemos cuántos meses duraron exactamente, ni a cuántos casos afectó, ni cuántos han podido ser resueltos después, porque los sobreseimientos provisionales fueron eso, provisionales. Y ese provisional es hasta que se recupera la información, luego ese juicio se puede reabrir. Claro. Nadie ha soltado un solo dato, ni Fiscalía, ni Igualdad, nadie ha dicho nada. Y los segundos, esos fallos múltiples, se han alargado durante más de 1 año y medio, y aunque ya no al nivel del verano pasado, por ejemplo, pero sí hay cosas que siguen ocurriendo. Vale, es importante marcar esto, que hay una falta de información, de transparencia. Abordando este tema, precisamente con el equipo del País Audio, Isa, nos preguntábamos precisamente por si la comunicación de los datos que gestionan las pulseras lo podría hacer una empresa pública, si se podría hacer de manera pública, con un servicio que no fuera de ninguna de estas empresas que has mencionado tú. ¿Esto es posible? ¿Se podría hacer por satélite, por ejemplo? Pues justo eso llevo preguntándome yo varios días y por eso estoy preparando un reportaje para el fin de semana que responderá a tu pregunta y a la mía, vaya. Hay muchas cosas que se cruzan para que eso pase, pero creo que tú y yo sabemos lo de siempre, ¿no? ¿Estás dispuesto como Estado a hacerlo y a invertir la pasta que sea necesaria? ¿Sí? Pues entonces se puede.
Pues voy a esperar a tu reportaje, pero ahora lo que quiero es que me contestes a cómo funcionan esas pulseras. No creo que todo el mundo lo sepa. ¿Cuál es el protocolo que se sigue con ellas? Mira, muy resumido. En algunos casos, en casos de violencia machista, un juez decide que para proteger la vida, literalmente la vida de una mujer, hace falta no solo una orden de alejamiento, sino un dispositivo que haga que se cumpla esa distancia, ¿vale? En ese momento se llama cometa, que es el centro que se ocupa de esto, y un técnico, que se llaman técnicos de campo, va a instalar los dispositivos, a ellos y a ellas. A ellos se les da una pulsera que va vinculada a un aparatito que podemos decir que es como un móvil y que está enviando de forma continua la localización a ese centro que hace el seguimiento al centro cometa. Vale. Y a ellas se les da otro móvil que es el que va a alertar si el agresor se acerca. Y además un botón que se le llama el botón del pánico, que es un nombre horrible, pero da cuenta también de qué estamos hablando. Es literalmente un botón que si esa mujer lo pulsa, lo que está diciendo es venid ya, y ya es ya. Isa, este es un sistema pionero que impulsó además la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Aquello fue en el año 2009. Y vamos a escuchar ahora a Antonio Hernando Grande, que sé que lo conoces, director del Instituto de Magnetismo Aplicado, que fue quien inventó este sistema y que habló con nuestra compañera Jimena Marcos. Mira, esto empezó porque a mí me concedieron un premio de investigación, el premio de la Comunidad de Madrid, que se llama Miguel Catalán, y me lo entregó la presidenta de la comunidad, que entonces era Esperanza Aguirre. Y entonces, pues a renglón seguido ese premio me llamó un día, porque ella pensó que a lo mejor yo sabría hacer una pulsera para esto, ¿no? Y bueno, pues nosotros en el laboratorio, en la universidad, pensamos un sistema y se lo encargamos a esta empresa que estoy ahora, Micromag, que es la que hizo la electrónica. Hicimos un prototipo que funcionaba muy bien y estábamos todos tan contentos. Lo que hicimos nosotros, la idea era, por ejemplo, cuando envías una onda electromagnética al aire, pues tienes varios receptores que pueden cogerla, ¿no? Esta no, la onda que emitía la persona, pues el agresor, emitía una onda a su equipo que la víctima detectaba exclusivamente la señal de ese agresor. O sea, tenía la gracia de que habíamos codificado. Era, como diríamos, un radar selectivo, ¿no? Nunca ha sido un tema que tuviera el eco que yo esperaba que iba a tener. Hombre, hemos hecho una cosa bonita que no nos lo van a reconocer, sino que se va a utilizar y va a ser útil. Nunca hemos visto esto en ningún lado, ¿eh? O sea que ahora yo no me extraña que a la mínima que hayan visto se echen todos en contra de ello, a criticarlo, a decirlo. Yo creo que era buenísimo. He oído algo, pero muy poco, porque tengo cierta aversión a las noticias estas que ya están. Quiero decir que hay que catalogarse uno, ponerse en una trinchera y tal. Vamos, que ya sería el colmo que las ecuaciones de Maxwell las politizaran. Bueno, Isabel, creo que es muy elocuente lo que dice aquí el profesor Hernando, politizar las ecuaciones. Bueno, se politiza incluso ya la ciencia, ¿no? Es absurdo. Eso es, él explica precisamente que ni siquiera en el origen de este invento, del que él es el padre, se le dio mucha importancia, y ahora que están los errores es cuando estamos poniendo el foco sobre él. Isa, lo escuchábamos al profesor Hernando explicar este sistema pionero, como hemos dicho, que además creo que se ha copiado en otros países de Europa. Bueno, España ha sido espejo del resto de Europa en este ámbito, el de la violencia machista, no solo con esto. Desde hace 20 años, que igual un día con eso podemos hacer un capítulo, todas las cosas que el resto copió de España. Pero Francia tiene una de estas pulseras desde hace 4 años, Portugal las tiene desde 2010, Reino Unido también, pero también existen en otros países fuera de Europa, ¿no? Por ejemplo, funcionan en Chile y en Panamá. El sistema lleva funcionando, lo recordamos, desde 2009, y esto es lo que le siguió contando Antonio Hernando a Jimena Marcos sobre esas primeras dudas que surgieron durante la investigación de la patente. En 2004 hicimos la patente que Carlos Berzosa, que era el rector, se la dio a Esperanza. Me decían siempre que había que tener una llamada rápida a la policía. ¿Os acordáis de eso, no? Sí, decía al 112. Y yo pensé, ¿pero qué es el 112? El 112 igual están los hombres de la patrulla tomando café en ese momento. Lo que hace falta es que se entere la víctima para que salga corriendo y se meta donde pueda. En una tienda, en un baño, en no sé qué. ¿Me entiendes? Me acuerdo de esa cosa. O
sea que nosotros pues teníamos la capacidad para hacer que la señal llegara a una central de alarmas o llegara, etcétera, ¿no? O sea que yo te diría personalmente, creo que el método es estupendo, que es una idea buenísima, que fíjate que le pusieron pegas a los jueces a veces porque decían que violaba la intimidad o no sé qué, pero coño, si uno que quiere matar a una persona, pues oye, que le violen un poquito la intimidad y todo lo que puedan, para evitar que mate a alguien, ¿no? Hicimos un prototipo que funcionaba muy bien y estábamos todos tan contentos. El rector de la universidad le regaló la patente a la Comunidad de Madrid y yo ya le dije al rector, digo, oye, rector, digo, pero ¿y los gastos que hemos tenido en el laboratorio? Dice, pues pídeselos a la presidenta y me mandó con el consejero que me regaló una corbata y me mandó para casa. Bueno, yo ya vi aquello que nosotros como universidad ya no pintábamos nada, habíamos hecho lo que teníamos que hacer y así fue. Y luego ya todo quedó en manos de los políticos, vamos, de los que estaban aquí. ¿Qué hiciste con la corbata? Pues mira, la corbata, y es que claro, no me pongo corbata más que una vez al año, si es menester. O sea que me hizo un regalo que no he podido aprovechar en absoluto, ¿sabes? Isa, aparte de la simpatía de Hernando, que la conocemos, toca temas ahí muy duros. Uno, el de la politización, ya lo ha marcado. Otro de los que marca es si tenía que recaer o no el peso sobre la víctima. Decidieron que fuera así para que la policía, de alguna manera, no estuviera sobrecargada, entiendo también. Pero luego toca también el precio que se pagó por ese sistema, que es ninguno, una corbata. Una corbata. Esto a mí siempre me hace pensar mucho en qué corta la mira en un determinado momento y qué fácil es verla larga a posteriori, pero la verdad es que me impacta una corbata a cambio de algo que fue el origen de un dispositivo que ha salvado miles de vidas. Vamos a seguir hablando de él. Dame un momento, enseguida volvemos. Estoy hoy con Isabel Valdés, corresponsal de género del País, hablando de los mal llamados brazaletes antimaltrato, pulseras antimaltrato. Isa, nos has contado cuándo se implantan esas pulseras, un poco también sobre cómo funcionan. ¿Qué pasa cuando fallan? Vamos al meollo. Bueno, cuando hay un fallo, Cometa, el centro que hablábamos antes, ¿no?, que es el que hace el seguimiento, tiene que dar aviso. Si es un fallo por el que las mujeres pueden estar en riesgo, hay que dar inmediatamente aviso a la policía o a la Guardia Civil. Inmediatamente es inmediatamente, ¿no? Y darles la localización o la última localización conocida de agresor y víctima. Y tiene que contactarlos también, tanto a él como a ella. Luego puede haber otro tipo de fallos, como puede ser rotura de la pulsera, o algún fallo que esté teniendo el dispositivo, y en ese caso hay que enviar a un técnico de campo, el mismo que va a instalar o desinstalar, sí, a repararla lo antes posible y avisar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que ese agresor va a estar sin pulsera durante un determinado tiempo. Pero ¿sabes también qué pasa cuando hay fallos, Silvia? Dime. Que esto genera un tremendo estrés, claro, y un tremendo miedo añadido en ellas. Lo que hablábamos antes de sobre quién recae la carga también del dispositivo. Efectivamente. La semana pasada, en uno de los reportajes que hicimos sobre todo esto, hablé con una de estas mujeres que ha tenido problemas con las pulseras, sobre todo en el último año y medio, y al final del todo ella me pregunta, ¿sabes qué pasa cuando esto falla? Y le dije, ¿qué? Y ella me contestó que no son ellos los que están pagando la condena, sino que son ellas. Me dijo, no es él el que está pagando la condena, Isabel, soy yo. Es durísimo, Isa, es durísimo, y yo te invito a que hagamos un día un episodio también escuchándolas a ellas en esta situación. Ojalá quieran y cuando me lo pidas lo intentamos. Venga, vamos a seguir con estas pulseras porque hemos escuchado al profesor que las hizo contar el origen, pero me gustaría saber si eso ha tenido algún tipo de actualización, si se han puesto al día o sigue siendo la misma pulsera de aquel 2009. No. O sea, ha habido cambios evidentemente en los últimos 16 años, pero los mayores han venido con el último cambio de empresa. La oferta que hizo Vodafone sobre el papel mejoraba, según el informe técnico que hizo el Ministerio de Igualdad,
mejoraba muchísimo los anteriores dispositivos, pero también es una realidad que ha estado habiendo una serie de fallos que han provocado mucho caos en el último año y medio. Yeah. Y no estamos hablando de tornos que no giran en una estación de metro o una caja registradora que no se abre en una tienda. Son vidas. Y las quejas de las víctimas de que sus dispositivos no funcionan es, por ejemplo, que alertan cuando no deberían, o que deberían estar alertando porque están viendo por la ventana a su agresor y eso no está saltando, que de repente se ponían, literalmente me dijo una, se ponen como locas, o sea, el móvil se pone como loco, fallaba la señal GPS. Hay también una cuestión que esto contraviene, incluso los pliegos del contrato, ¿no? Que es que los agresores las pueden manipular, las pueden apagar, las pueden resetear. Y además, ahora como se han empezado a poner en la mano, antes se ponían en el tobillo, en la mano es más fácil quitarse algo que en un tobillo, que el ángulo que hace el pie hace prácticamente imposible a no ser que la rompas, ¿no? Entonces ha habido una serie de fallos que ha dado esta tecnología que se suponía que venía a mejorar cualitativamente, me dijo Vodafone hace unos días, la anterior. Isa, está claro que este tema no acaba aquí, que vas a tener que volver, pero me gustaría acabar fijándonos en esos lugares donde a veces no prestamos la atención suficiente. ¿Qué pasa en las zonas rurales? Las zonas rurales tienen un problema no solo por la cobertura, sino también por la orografía. Y te voy a decir por qué. Bueno, el otro día un ex técnico ya de campo, me explicaba que con la anterior adjudicataria, con Telefónica, no deja de ser el mayor proveedor de cobertura de este país. Y es cierto que Movistar tiene cobertura en lugares donde no tienen otras compañías telefónicas, con lo cual se complicaba que se fuera la cobertura, ¿no? Pero también tiene que ver con la orografía, porque normalmente en una capital siempre hay un mayor despliegue de atención a cualquier persona que esté en la capital, ya sea para ir a ver dónde está un agresor o para atender a una víctima. La falta de medios humanos también dentro del sistema hace que sean las zonas más rurales, más escondidas, con peores accesos, donde también es más difícil llegar por parte de los técnicos si pasa algo. Y estamos siempre en las mismas, ¿no? Todas las víctimas necesitan y tienen derecho a la misma protección por parte del Estado. Hay muchísimas teclas que tocar en este tema, así que Isa, creo que nos vamos a volver a ver muy pronto. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Este episodio lo han realizado Jimena Marcos e Isa Valdés. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.